Ok, muchachos, comenzamos entonces hoy con el tema de velocidad. ¿Listo? Este es un concepto que hemos escuchado muchísimo, hemos oído hablar mucho sobre la velocidad, pero la pregunta es, ¿cómo se define la velocidad? ¿Listo? Supongamos que tenemos la siguiente situación. Hay un par de corredores, están acá en la salida y van a terminar en el mismo punto, ¿cierto? Inician y finalizan en el mismo punto. ¿Cuál es el recorrido que hacen ambos? Igual, diferente, el uno lo hace mayor que otro. ¿Cómo es el recorrido? Igual. Tienen el mismo recorrido, listo. Si tienen el mismo recorrido, la pregunta es, ¿cuál de los dos llega primero? ¿Y por qué sé que llega primero? Cuando uno de los dos llegó primero, ¿cierto? Yo sé que llegó primero, pero ¿en qué me baso yo para decir que llegó primero? Por la velocidad. Muy bien. ¿Y cómo sé que va más veloz o más rápido? ¿Por qué? Por el tiempo. ¿Y cómo analizo lo del tiempo acá? ¿Se demoró más o menos? Menos tiempo. Muy bien. Entonces observen que acá tengo una misma trayectoria. Esta trayectoria, recorrido, desplazamiento, lo denotamos X, ¿cierto? Que es la distancia que ellos van a correr, ¿cierto? Tenemos esa distancia, pero también entonces tenemos que se demoraron un tiempo. ¿Cuál? No sabemos, dependió de cada uno. Lo que sí tenemos claro es que el que llegó primero se demoró menos tiempo, ¿cierto? Y por eso sabemos que ganó, porque se demoró menos tiempo. Y finalmente tendríamos el de velocidad. O también le podríamos decir rapidez, porque pues en este caso ambos van en el mismo sentido, van haciendo el mismo recorrido. ¿Listo? No lo puse de recto porque pues no solamente uno hace recorridos lineales, sino que también en la vida real hace recorridos que son curvos, incluso algunos con subidas y bajadas. Muy bien, en ese orden de ideas, quiero que recordemos lo siguiente, y es cuál es la diferencia entre velocidad y rapidez. ¿Alguno de ustedes recuerda qué es la velocidad y qué es la rapidez? Muy bien. La velocidad es un vector. ¿Listo? ¿Qué implica que sea vector? Que tiene magnitud, sentido y dirección. Mientras que la rapidez solamente es un escalar, tiene la magnitud. ¿Listo? Entonces, en este caso, la rapidez es 100 kilómetros por hora, por ejemplo. Simplemente me dice a qué tan rápido va, pero no me da más información. Mientras que en la velocidad puedo tener 100 kilómetros por hora de la Unión a La Ceja o de La Ceja a Río Negro, estoy dando una orientación. Listo, en ese orden, cuando yo doy una orientación, ya entonces tengo una velocidad. Y la rapidez hace parte de la velocidad. Es decir, la rapidez es la magnitud de la velocidad. Como la velocidad es un vector, siempre le hacemos la flechita. Listo, yo casi siempre la hago medio, pero bueno, debe ser flechita entera. Y la rapidez es la magnitud de la velocidad. Eso se representa de esta manera. Algunos textos lo ponen como R de rapidez. A mí no me gusta. Pero algunos textos en la literatura van a encontrar ustedes que lo ponen de esa forma, como R de rapidez. Sin embargo, yo prefiero simplemente colocar magnitud del vector velocidad o incluso prefiero solamente la V sin la flechita, que dice que es solamente la magnitud. Eso es muy importante. ¿Queda claro? Muy bien. Ahora que tenemos mayor claridad sobre los elementos que entran a analizarse cuando hay, digamos, una competencia de este tipo para ver cómo son las
velocidades, observen que acá la distancia también es un vector, ¿cierto? Porque me da una dirección hacia dónde van. No es lo mismo que el corredor salga hacia la izquierda a que el corredor salga hacia la derecha. Entonces, en ese orden de ideas, la distancia también es un vector. Y a la distancia, usualmente, la representamos con X y la rayita. La literatura, en general, a veces es un poquito perezosa y coloca solamente X o en los textos de colegio D de distancia. Entonces, es muy importante que tengan eso claro. 2. Muy bien, muchachos. Entonces veníamos acá en la parte de velocidad y rapidez. Ya tenemos clara cuál es la diferencia y lo habíamos estudiado anteriormente cuando estábamos con los temas de vectores. Sin embargo, es bueno que analicemos este numerito, porque de acá van a salir un montón de cosas que nos van a servir de información para entender el concepto de velocidad. Nosotros, cuando hablamos de velocidad, con mucha facilidad decimos 100 kilómetros por hora. Acá viene el primer error técnico desde la forma del hablar. Decimos kilómetro por hora. Realmente es kilómetro sobre hora, ¿cierto? Pero entendemos ya a qué hace alusión eso. Entonces es kilómetro por hora, pero se escribe kilómetro sobre hora. Tengamos en cuenta lo siguiente. Acá, cuando hablamos de kilómetros, estamos con distancias. ¿Listo? ¿Qué me dice un kilómetro, 3 kilómetros? Las distancias que he recorrido. Estas distancias, ¿cómo se representan? Con la X. ¿Listo? En los textos escolares de física casi siempre la representan con la letra D minúscula, de distancia. En lo particular no me gusta porque considero que ustedes más adelante van a poder acceder a una educación superior en la cual la literatura va a trabajar distancia como X. ¿Listo? Muy bien. Y si miramos en la parte de abajo, tenemos horas. Y las horas son el tiempo. El tiempo que es T, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se llama esto que nosotros dijimos acá, 100 kilómetros por hora? Cuando yo digo voy a 100 kilómetros por hora, ¿de qué estoy hablando? De velocidad. Entonces, esta es nuestra velocidad. Observen cómo a partir de un dato que nosotros utilizamos en la cotidianidad, podemos deducir la fórmula que va a ser base para todo lo que vamos a trabajar ahora. Entonces, ¿qué podemos concluir acá? Que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Y esta es una de esas fórmulas que nos debemos aprender. Con base a esta fórmula vamos a desgranar o vamos a desglosar las otras. ¿Listo? Entonces esta es nuestra primera fórmula y la más importante que nos debemos aprender por ahora. Hay otras, pero más adelante las iremos fortaleciendo. Ok, ¿qué pasa si yo paso el tiempo acá al lado de la velocidad? ¿Cómo pasaría ese tiempo? Muy bien, a multiplicar. Entonces, velocidad por tiempo es igual a distancia. En general, nosotros, pues cuando tenemos ecuaciones, podemos cambiar el orden de los miembros de cada una de la ecuación. Sin embargo, como nosotros estamos acostumbrados a leer de izquierda a derecha, para nosotros es más cómodo leer distancia igual a velocidad por tiempo. Y esa vendría a ser nuestra segunda fórmula. ¿Listo? Básicamente esta, pues, por lo que les digo, porque es la forma en que nosotros estamos acostumbrados a leer. Y nos falta hallar el tiempo. Si yo voy a hallar el tiempo de esta ecuación, esta velocidad pasa al otro lado de la ecuación, ¿a qué? A dividir, muy bien. Entonces, tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Vector, vector se cancela, pues básicamente
como de una manera muy poco técnica, pero es verdad, y nos queda tiempo, que tiempo es un escalar. Recuerden que el tiempo no se cuenta en negativo, el tiempo siempre es positivo. Muy bien, de acá entonces tendríamos nosotros nuestra tercera ecuación. ¿Hasta ahí soy clara? Muy bien. Como les he dicho cantidad de veces, tengo muy mala memoria y me gustan a mí los truquitos para uno poderse ayudar a memorizar mejor cada una de las fórmulas. Entonces vamos a aprender a hacerlas y acá entonces voy a borrar para que podamos hacerlo. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a continuar con el truquito que les estaba diciendo. ¿Qué variables tenemos? Tenemos distancia, tiempo, velocidad. Lo único que yo tengo que hacer es que la distancia siempre esté en el triángulo superior. ¿Listo? Los otros puedo colocarlos abajo. ¿Importa el orden en el que los coloque? No. ¿Listo? Entonces, si yo quiero colocar tiempo acá y acá velocidad, está bien. Si los quiero colocar al contrario, también. Listo. Ahora, ¿por qué tengo dos rayitas como que sobresalen acá? Porque esta línea verde significa que la operación que va a haber entre estos dos es una multiplicación. ¿Listo? Y la operación que va a haber entre X con cualquiera de los que haya abajo va a ser una división. Eso es lo que tenemos que entender ahí. Entonces, vamos a hallar nuestras ecuaciones. ¿Cuál quieren que hallemos primero? Tiempo, por ejemplo. Hallemos tiempo. Tiempo es igual. ¿Qué vamos a hacer? En nuestro triángulo vamos a tapar la variable que queremos analizar. ¿Qué nos quedó? Distancia dividido velocidad. Igual a la fórmula que teníamos ahorita. Muy bien. Ahora, ¿qué queremos hallar? Velocidad. Listo, velocidad. Tapo acá, velocidad. ¿Qué nos queda? Distancia arriba dividido tiempo. Y vamos a hallar la última variable, que es distancia. Distancia es igual a ¿qué? A tiempo por velocidad. ¿Listo? Profe, si los coloco al contrario, pues te quedaría velocidad por tiempo. Pero realmente sabemos que el producto es conmutativo. No importa en ese caso el orden. Hasta ahí me hago entender, ¿fui clara? Muy bien. Hay algunas variaciones de estas, solamente voy a explicarles una, como para que ustedes más adelante, cuando lo vayamos trabajando con más cuidado y tengamos que hacer la aplicación, lo vean y se les haga más sencillo. Posiblemente hoy sea un poco incómodo porque nunca lo habían visto. Recordemos que delta X es distancia final menos distancia inicial. Algunos, según la literatura, ponen XF menos X sub 0. ¿Listo? Cualquiera de los dos equivale a lo mismo. A mí en general, en el colegio me gusta ponerla I, porque lo refiere más fácil a uno a inicial que el sub 0. Porque todavía no estamos muy acostumbrados a trabajar con subíndices. ¿Listo? Entonces, la velocidad media es el cambio de velocidades, ¿cierto? Como el promedio de las velocidades. La velocidad media se define como delta V, que es lo mismo que delta X sobre delta T. ¿Listo? Si en una hay cambio, en todas hay cambios. ¿Listo? Ahora, en general, este sería distancia final menos distancia inicial. ¿Listo? En el cambio del tiempo, uno usualmente, cuando empieza a analizar un fenómeno, empieza en el momento cero. O sea, empieza a contar a partir de ese momento. Uno no dice, ay, yo voy a empezar a las 3 horas. No, uno no dice, ay, espérate que el reloj ya está, faltan 2 minuticos para las 3 horas y empezamos a contar. No, usted coge y empieza a cronometrar, ¿cierto? Usualmente eso es lo que hacemos.
Entonces, este delta t se transforma en t. Entonces, ustedes dirán, profe, ¿y qué es todo eso que se volvió como un monstruo? Entonces, observen, la velocidad es igual a distancia final menos distancia inicial sobre tiempo. Y acá yo puedo hallar muchas cosas. Ya tengo la velocidad, pero también puedo hallar el tiempo, distancia final y distancia inicial. Vamos a hacer cada una de esas para que nos queden por lo menos aprendidas. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a hacer es despejar esto de acá. ¿Qué es lo que tengo que quitar? Lo que está dividiendo. Entonces, esta t pasa acá a multiplicar y me queda velocidad por tiempo igual a distancia final menos distancia inicial. Vamos a hallar distancia final. ¿Qué hacemos? Esta distancia inicial la paso al otro lado a hacer ¿qué? ¿Suma o resta? Suma. Entonces me queda distancia inicial más velocidad por tiempo es igual a distancia final. Se las voy a copiar en otro color para que resaltemos la fórmula. Entonces, distancia final es igual a distancia inicial más velocidad por tiempo. Las que les ponga en rojo van a ser las fórmulas que nos van a quedar. ¿Listo? Y las que nos deberemos ir aprendiendo. Pero esto es para más adelante. Claro que no muy lejos, pero sí más adelante. Ok, ahora, ¿qué quiero hallar? Ya hallé velocidad final. Entonces, distancia final, ya la tengo. Voy a hallar tiempo. ¿Qué es tiempo? Cambiar la velocidad con el tiempo, ¿cierto? Si el tiempo pasa a multiplicar, la velocidad pasa a dividir. Entonces nos queda que tiempo es igual a distancia final menos distancia inicial sobre velocidad. Como arriba es una magnitud vectorial y abajo también es una magnitud vectorial y se están dividiendo, me da una magnitud escalar. Por eso entonces tenemos que el tiempo es igual a distancia final menos distancia inicial sobre velocidad. ¿Y qué nos queda faltando por hallar? Distancia inicial. ¿Listo? ¿Cómo vamos a hallar esta distancia inicial? Vamos a apoyarnos en esta de acá, que ya la tenemos un poquito más despejada. Y lo voy a escribir en esta parte. Voy a hacerla desde el comienzo, más bien, para que no nos perdamos, que ya acá hay mucha información y quiero que sea todo más claro. El tiempo pasa a multiplicar, velocidad por tiempo es igual a distancia final menos distancia inicial. ¿Qué quiero? Distancia inicial. Entonces, esta distancia inicial la paso para acá, me queda distancia inicial más velocidad por tiempo es igual a distancia final. Pero esta la voy a pasar a restar porque quiero que la distancia inicial me quede sola, me quede despejada. Entonces, distancia inicial es igual a distancia final menos velocidad por tiempo. ¿Listo? De esa manera, entonces nos queda la siguiente ecuación. Distancia inicial es igual a distancia final menos velocidad por tiempo. Estas serían entonces las otras 4 fórmulas que saldrían de una de estas de las anteriores. Ahora, ¿cuál es la que nos tenemos que aprender? Esta. ¿Y cómo hacerla? Con el triangulito. Las otras, a medida que vayamos avanzando en el proceso y que vayamos viendo cómo se deben de resolver los ejercicios, la vamos a ir resolviendo y lo vamos a ir aclarando. Así que por ahora no se me estresen, sino que es información que le vamos a ir dando a nuestra mente para que la vaya procesando, analizando y que cuando la volvamos a retomar se le haga como mucho más fácil, mucho más cómodo. ¿Listo? Gracias.